Hola, hoy de nuevo vamos a ver el epígrafe 3.3 del bloque 3, formación de la monarquía hispánica y su expansión mundial. Como decimos, concretamente el número 3.3, el imperio de los Austrias, España bajo Carlos I, política interior y conflictos europeos. Antes de centrarnos en la persona de Carlos I, tendríamos que ver, como siempre, situarnos sobre el tiempo y el espacio. Tenemos el mapa de Europa con todas las posesiones que alcanzará el territorio imperial de Carlos I, y en el tiempo, a lo largo de los 2 siglos que ocupa la dinastía de los Habsburgo, tenemos que la primera mitad del siglo XVI, de 1516 a 1556, está ocupada por la persona de Carlos I. Aquí le tenemos en el cuadro de Tiziano tras la batalla de Milberg. Vamos a ver también, en primer lugar, quiénes son estos Habsburgo. Y bueno, son 5 reyes que ocupan, como decimos, el siglo XVI y el siglo XVII. El siglo XVI, los Austrias mayores, con Carlos I y Felipe II, y el siglo XVII, los Austrias menores, con Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Un truco para recordarlos es que el siglo XVI, Austrias mayores, aquí los tenemos, y el siglo XVII, los 3 siguientes. Fijaros que el siglo la dinastía se inicia con un Carlos y termina con otro, Carlos I y Carlos II. Y en el centro tenemos a 3 Felipes, Felipe II, Felipe III, Felipe IV. A lo mejor esto os ayuda un poco con las cronologías y con el orden de ellos, ¿vale? La estructura del tema es la siguiente. En principio, una introducción que tendrá por una parte, como hemos visto, la general de los Habsburgo y otra específica para Carlos I. Después veremos las características del imperio, en tercer lugar la política exterior y por último la política interior. Bien, habría que empezar por decir que Carlos I había nacido y había sido educado en Flandes. Era hijo de Felipe el Hermoso, el Felipe de Habsburgo y de Juana la Loca. Como consecuencia de un cúmulo de casualidades, en 1516, tras la muerte de su abuelo Fernando, fue reconocido como rey de la corona de Aragón y como rey de la corona de Castilla. También, además, recibiría una inmensa herencia territorial como consecuencia de la herencia que recibe también de sus abuelos paternos. En este caso, la herencia borgoñona, en verde, prácticamente todo la frontera con Francia, y la herencia habsburguesa, la de la zona de las Austrias, de Austria. Pero en este caso también hay que tener en cuenta los límites del imperio, porque esto nos va a dar mucho juego y porque va a ser uno de las razones principales de la política europea de Carlos I. Todo esto que iremos viendo. Bueno, este es Fernando, el abuelo, cuya muerte en 1516 dio acceso a Carlos a toda esta herencia. Acordaros de que hay que sumar a Castilla todo el imperio que se vendrá de América, ¿vale? Vamos a empezar entonces, en primer lugar, por el apartado primero, las características de este imperio que tenemos. Hay que decir que con el establecimiento de la dinastía de los Habsburgo en España, asistimos al final de la dinastía Trastámara y con ello aparece, como decimos, la nueva. Vamos a dar un pequeño repaso de esta dinastía. Bien, la dinastía de la Casa de Trastámara se había iniciado a partir de una guerra civil que se había producido entre Pedro I y Enrique II. Esas guerras civiles a las que habíamos hecho alusión en los epígrafes anteriores, que habían ido debilitando progresivamente a la monarquía, pero al mismo tiempo, como resultado de las mismas, se reforzaba en Castilla el poder de esta. Enrique II y Pedro I eran los hijos de Alfonso X de Castilla, y Pedro I, el llamado cruel, era legítimo, y Enrique II era bastardo, pero acaba imponiéndose.
Y este es el inicio, como digo, de esta dinastía de Trastámara. Aquí vamos a tener en cuenta que se desdoblará a partir de Juan I en dos líneas, la línea castellana y la línea aragonesa. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque a resultas de esto, como consecuencia de esto, nacerá de la línea de Castilla Isabel I y de la línea Trastámara de Aragón Fernando II. ¿Quiénes son? Pues los reyes católicos primos a su vez entre sí, que tendrán a Juana la Loca como hija. Juana la Loca se casa, la hemos visto por aquí la tenemos. Juana la Loca se casa con Felipe el Hermoso y serán los padres de Carlos I. Ya tenemos entonces el inicio de la dinastía de los Habsburgo. Bien, aquí tenemos a Carlos, por cierto, que hemos dicho que se casaba con Isabel de Portugal, en un cuadro también muy famoso de Tiziano. Primos también, bueno, pues como inicio de esta dinastía. Tenemos entonces que la dinastía de los Habsburgo se caracterizará por ser una monarquía autoritaria que va a ir evolucionando poco a poco hacia un absolutismo, combinado con el derecho, con el respeto a los derechos, leyes y privilegios jurídicos de todos los territorios que vaya controlando. Esto, de alguna manera, hará que el imperio de Carlos, aquí le tenemos, se asiente sobre dos principios o pilares básicos. Por una parte, la defensa de la idea de imperio universal cristiano y por otro, la defensa del cristianismo como factor de unidad europea. ¿Qué quiere decir esto? Imperio y cristianismo son las dos palabras clave. Pues a la defensa de estos dos objetivos subordinará toda la política y todos los ingresos y hombres que reciba. Y esto dará lugar a continuas guerras, enfrentamientos, por esa voluntad de mantener unido todo el imperio, este imperio que recibirá de la parte de su abuelo paterno, y al mismo tiempo la defensa del cristianismo tanto del exterior a través del imperio turco como del interior de los príncipes alemanes. Para ello vamos a ver la segunda parte del tema, que es su política exterior. Se estructurará en tres frentes. En primer lugar, las guerras contra Francia por la hegemonía en Europa. Esto se prolongará durante todo el siglo XVI y XVII hasta que Francia finalmente arrebate a España esa hegemonía a mitad del XVII, lo veremos en los próximos epígrafes. En segundo lugar, la guerra contra los turcos por la defensa de la cristiandad y del comercio mediterráneo. Hemos visto, lo veremos de la mano de Solimán el Magnífico. Y en tercer lugar, la guerra contra los protestantes en defensa de la unidad católica. Vamos a ir viendo entonces quiénes eran esos enemigos. Los enemigos, vamos a retirar de aquí a Juana y a Felipe y vamos a situar a los principales enemigos del imperio de Carlos I. Tenemos, por una parte, a Francisco I de Francia, unido al Papa Clemente VII, dirimiendo esa hegemonía por Europa. Tenemos por otra parte a Lutero y los príncipes alemanes, en un enfrentamiento no solo religioso, sino también político por parte de los príncipes por su independencia, y por otra parte a Solimán el Magnífico, como líder de los turcos otomanos, la amenaza que llega desde el Imperio Otomano. Vamos a ver, en primer lugar, el enfrentamiento con Francisco I por la hegemonía europea. Van a tener lugar, vamos a verlo quizás aquí primero, a ver si lo puedo explicar bien. Francisco I, aquí le tenemos, es el rey de los franceses y tiene intereses que coinciden con los de la corona de Aragón, con España, en Italia y en la zona norte de Italia. En este caso, lo que va a haber es un enfrentamiento directo que se va a dirimir en la batalla de Pavía en 1525 y que va a tener como consecuencia no solamente que se coja como prisionero a Francisco I y se le traiga a Madrid, sino que también Carlos I se hará
con el territorio del milanesado. Incorporará, por tanto, un territorio más que no tenía a la herencia de sus abuelos. Durante un tiempo, Francia quedará apartada de esta lucha por el poder, pero su hijo Felipe II heredará este problema. Aquí vemos una foto del saqueo de Roma, porque el Papa Clemente VII apoyaba los intereses de los franceses, y también pues una cuestión personal de las tropas no pagadas de Carlos I. Aquí tenemos el imperio turco, Solimán. Aquí le tenemos, Solimán el Magnífico, amenazando la frontera del imperio continuamente en Europa. En este caso habrá dos principales batallas. En 1535 la victoria irá de la mano de Carlos I, pero no tendrá tanta suerte en la batalla de Argel en 1541, que es a favor de los turcos. Fueron un enfrentamiento continuo que también heredará Felipe II. Vamos entonces a continuar con el siguiente de los grandes problemas de Carlos I. Y aquí se trata del luteranismo, del enfrentamiento contra los protestantes en defensa de la unidad católica. La ruptura de la unidad católica y como consecuencia de la reforma protestante quizás fue el principal problema de la monarquía de Carlos I. Martín Lutero obtuvo el respaldo de los príncipes alemanes y de este modo los intereses políticos y económicos se unieron a los puramente religiosos, como vamos a ver cuando expliquemos un poquito en detalle este esquema. El conflicto terminará con la Paz de Augsburgo en 1555. Vamos a verlo un poquito más en detalle. Aquí tenemos a los dos protagonistas, a Carlos y a Lutero. Y esto es un documento que se conoce con el nombre de indulgencias. Roma las vendía al que pudiera pagarlas a cambio de acortar la pena en el infierno. Quien tenía dinero, por tanto, salía mejor parado que los humildes que no lo tuvieran. A esto a Lutero le parece escandaloso y lo que hace es un análisis de la situación de la Iglesia Católica en ese momento y establece 95 tesis en 1517 que cuelga en el portón de su iglesia en Wittenberg, en Alemania, en su pequeña parroquia, diciendo todo aquello que le parece que la Iglesia Católica debe reformar. Tiene un enorme respaldo a partir de ese momento en los príncipes alemanes, si no de otra manera no se entendería que una pequeña parroquia de un pueblecito de Alemania pudiera poner en jaque al imperio de Carlos I. Si no fuera, como digo, por el respaldo de estos príncipes que buscaban ya no solamente la independencia de la Iglesia, sino también la independencia de la política, independencia económica de la Iglesia de Roma y política del emperador. Bien, Carlos I obliga a través del papado a retractarse a Lutero en la Dieta de Worms en 1521. Aquí creo que tengo una foto donde se ve un poquito mejor. Aquí tenemos a Carlos y al emperador, al papa y a Lutero. Lutero finalmente no se va a retractar, con lo cual va a tener todavía más apoyo de los príncipes alemanes y se va a llegar al conflicto abierto. El conflicto abierto se va a producir en diversas ocasiones, pero va a culminar en la batalla de Milberg en 1547, en la que a pesar de la victoria de Carlos I, será, como si dijéramos, la constatación de la separación de la religión de los príncipes alemanes con respecto a la de la católica que lidera Carlos I. Tendremos que paralelamente, y muy esperado, se establece en 1545 el Concilio de Trento que en realidad ya solamente va a tener la posibilidad de reafirmar y de ajustar la religión católica, porque ya era un hecho que era independiente la religión protestante. Aquí tenemos la Paz de Augsburgo, que firma Carlos, aquí la tenemos quizás mejor, con sus príncipes alemanes en 1555, y aquí lo que vemos es que se establece el cuius regio eius religio. ¿Qué quiere esto decir? Que
cada príncipe tendrá potestad en su tierra para establecer la religión que quiera, ya sea protestante o ya sea católica. Esto sí, sus súbditos estarán obligados a seguir esa religión. No vamos a olvidar la injusticia que se comete con respecto a los súbditos y la desigualdad entre los estados con respecto a lo que va a ocurrir en la Guerra de los 30 años, que veremos en alguno de los siguientes epígrafes. Bien, con esto queda también visto ese problema tan tremendo que se estableció en el imperio. Vamos a pasar así a la cuarta parte y última del epígrafe, la política interior. Y vamos a ver dos apartados: la sublevación de las comunidades en Castilla y la rebelión de las Germanías en la Corona de Aragón. Vamos a empezar por ver que el rey Carlos llega a España con tan solo 17 años en 1517. Por cierto, va a desembarcar, o tenía previsto desembarcar en Laredo, pero por cuestiones de la inclemencia del tiempo se ve obligado a hacerlo ya no en Cantabria, sino en Asturias, en Tazones. Y esto quizás fuera un poco la premonición, según decían sus enemigos, de lo que serían esos primeros años de gobierno convulsos. Como digo, llega rodeado de consejeros flamencos y dispuesto a convocar en primer lugar las Cortes. ¿Y para qué? Os preguntaréis, ¿qué quería hacer al convocar las Cortes? Pues, por cierto, este es uno de sus consejeros, Adriano de Utrecht, que llegaría luego a Papa y que se quedaría además mientras Carlos se iba a Europa a ser coronado emperador. Pero volvamos a las Cortes, que habíamos dicho que es uno de sus primeros objetivos. Pues el fin es, como siempre, ¿para qué servían sobre todo las Cortes castellanas? Pues para votar impuestos, para sufragar su nombramiento como emperador en Alemania. Y lo obtiene ese subsidio de las Cortes castellanas, mientras deja a Adriano de Utrecht al frente de sus consejeros en Castilla. Aquí está el nombramiento imperial, y esto va a dar lugar a una serie también de protestas y descontento entre los súbditos castellanos, ya que, y con muy buena lógica y fundamento, temían que al volcarse en los asuntos imperiales, los asuntos castellanos quedaran en un segundo plano. Este descontento va a cristalizar en la sublevación de las comunidades castellanas entre 1520 y 1521. Aquí lo tenemos. Este es el territorio de la Corona de Castilla. En color resaltado en morado están las ciudades que se sublevaron contra el gobierno o contra el reinado de Carlos I. ¿Y qué es lo que demandaban estas ciudades? Pues demandaban en primer lugar la retirada del subsidio, que evidentemente había hecho que menguaran su tesoro. En segundo lugar, mayor implicación del rey en los asuntos de Castilla. En tercer lugar, mayor protagonismo de las Cortes. Y en último lugar, el conocimiento del castellano y otros. Había más demandas, pero solamente hemos recogido las principales. El rey se aliará con la nobleza y derrotará a las ciudades castellanas en la batalla de Villalar en 1521. Tras esta batalla y de forma inmediata se va a proceder a la ejecución de sus principales líderes, en este caso Padilla, Bravo y Maldonado. Y como digo, hay que insistir en que la nobleza acabó traicionando a los comuneros, y esto, sin embargo, reforzó su posición con el rey, que le permitiría de esta manera triunfar sobre las comunidades. Dejaríamos así, por tanto, el penúltimo de los conflictos, y nos centraríamos en el último de los conflictos en la península, que sería la rebelión de las Germanías. La rebelión de las Germanías, hay que hablar en este caso más bien de un conflicto social más que político, entre un grupo de burgueses y artesanos por un lado y la nobleza por otro.
Ya hemos visto cómo en el caso de las comunidades se ha aliado la nobleza con la realeza. Aquí va a ocurrir exactamente lo mismo y será el principal motivo del triunfo del rey sobre las Germanías. Pero vamos a ver, ¿qué reivindicaban estos burgueses y artesanos? Por la abolición de la jurisdicción señorial, acordaros que la hemos visto en el epígrafe 2.5, y el control gremial de los municipios. Se establecerá entre 1519 y 1521 en las costas levantinas de Valencia y luego se extenderá también a Murcia y a Mallorca. De nuevo, como os he dicho, es el apoyo de la nobleza lo que hará que acabe triunfando en la batalla de Gandía en 1521. Con esto prácticamente hemos terminado el epígrafe. Tan solo recordaros que Carlos I acabará retirándose a Yuste, harto de tantos conflictos, batallas, viajes por Europa, y también de esa manera acabará dejando el imperio, esta parte del imperio, a su hermano en lugar de a su hijo Felipe II. Este es el territorio del mundo, toda América, la zona de Europa, que acabará controlando Carlos I. Bueno, con esto terminamos el epígrafe 3.3 y muchas gracias. Hasta el siguiente.